Hola, bienvenidos a mi quirófano. Soy el Dr. Orduna y a través de una serie de casos clínicos os voy a mostrar cómo realizamos la moderna cirugía de cataratas y extracción de cristalino transparente, con el consiguiente implante de lentes intraoculares monofocales, monofocales plus, lentes monofocales tóricas y finalmente lentes EDOF y EDOF tórica. Lo primero que hacemos es situarnos en la sala quirúrgica. En este caso vemos cómo estoy preparando el campo quirúrgico. Ponemos un paño quirúrgico en el cual adherimos las pestañas a este paño y separamos los párpados. Tenemos especial cuidado, ponemos especial atención en que no se nos contamine el campo quirúrgico. Realizamos un corte horizontal de este paño con las pestañas especialmente adheridas y especialmente limpias. Es importante que el paciente venga a la cirugía sin haber padecido conjuntivitis en los días previos y habiéndose puesto unas gotas antibióticas durante 2 días previos a la cirugía. Le instamos al paciente a limpiarse con toallitas y a dilatar la pupila 1 hora antes de la operación. Dilatamos la pupila con tropicamida y fenilefrina. 3 gotas antes, 1 gota cada 15 minutos más o menos antes de la intervención quirúrgica. Aislamos el ojo y las pestañas, instilamos povidona llorada diluida al 5% y comenzamos la cirugía. En este caso nos apoyamos con la pinza de Kellman y realizamos la primera incisión con un bisturí de 1,2 milímetros. Esta pequeña incisión la vamos a utilizar para inocular dentro del ojo el anestésico, que en este caso es lidocaína al 2%, e inyectamos una cantidad pequeña de 0,5 centímetros cúbicos para lavar la cámara anterior y anestesiarla, que el paciente tenga una cirugía lo más confortable posible. Posteriormente, le decimos al paciente que le va a picar un poco, que se relaje, que es normal, que le escueza. Rellenamos la cámara anterior de un material viscoelástico de elevada densidad. Solemos utilizar viscoelásticos cohesivos, que son una serie de viscoelásticos que hacen una buena cámara anterior y nos permiten maniobrar con seguridad. Este viscoelástico hace bola, para que lo entienda todo el mundo, y profundiza la cámara anterior. No tiene una gran adherencia al endotelio, pero sí nos permite en esta fase relajar la tensión vítrea positiva que tenemos por detrás del cristalino. Ese vítreo nos empuja la lente hacia adelante, por tanto ha de ser compensada con un viscoelástico cohesivo. Hacemos una primera incisión en la cápsula anterior del cristalino y procedemos con la pinza de Utrata, que es una pinza que utilizamos para realizar la capsuloresis circular continua. Procedemos a desgarrar. Hacemos un radio de aproximadamente 3 milímetros, previendo un diámetro total de unos 6 milímetros centrada en el eje visual. Esa sería la capsuloresis circular continua, que ha de ser eso, circular y continua, para que tenga la máxima resistencia durante todo el proceso quirúrgico. Si esta capsuloresis se nos rompiera, no aguantaría las tensiones de la cirugía y sería un problemón, porque luego no se podría colocar la lente intraocular. Por tanto, es de vital importancia realizar una capsuloresis circular continua de un tamaño adecuado a la óptica que se va a implantar, normalmente 6 milímetros, y que sea circular continua y centrada. Posteriormente hacemos la hidrodisección y la hidrodilineación del cristalino. Separamos en la hidrodisección el córtex de la cápsula posterior y en la hidrodilineación el núcleo del perinúcleo, inyectando líquido por detrás del cristalino con unas presiones moderadas para no dañar ni la zónula ni dañar la cápsula posterior. Posteriormente pasamos a la fase de facoemulsificación. En este caso introducimos el terminal facoemulsificador por una incisión de 2,2 milímetros y por la mano accesoria
introducimos un chopper, que es un instrumento punzante que nos permite fragmentar en pequeños cortes el cristalino. Lo llamamos chopper porque hace chops, que son pequeños cortes de este cristalino. Entonces, con la mano activa, que sería la mano derecha en este caso, tenemos el facomulsificador que emite ultrasonidos, irriga y aspira, y en la mano izquierda tenemos el chopper con el cual estamos fragmentando las partes duras del núcleo del cristalino en pequeños fragmentos, y estamos ayudando a ahorrar ultrasonidos, a relajar tracciones zonulares, a comprimir un instrumento contra otro, de tal manera que las presiones se las están llevando entre mis dos instrumentos y le estamos evitando traccionar de la zónula, estamos evitando hacer daño a las fibras zonulares periféricas, lo cual implicaría que a posteriori esa lente quedara inestable, quedara móvil, se produjera una liodonesis en el posoperatorio y una subluxación o luxación completa del complejo saco-lente. Entonces, esta maniobra es importante, ayudarse de este chopper y hacer unas maniobras de presión contra el facoemulsificador o la punta del facoemulsificador. Realizamos una incisión de 2,2 milímetros, la principal, y 1,2 la incisión accesoria. Son incisiones realmente pequeñas que nos permiten trabajar con una cámara muy estable, sin pérdidas de cámara, con una estabilidad muy importante que nos da muchísima seguridad. Evitamos colapsos, evitamos el efecto SURS o succión de la cápsula posterior, y ahí vamos de una manera muy ordenada. Primero hemos eliminado, como se ve en esta imagen, el núcleo, y ahora vamos por el perinúcleo. El perinúcleo, para aspirarlo, cambiamos de programación, cambiamos la velocidad de aspiración de la bomba, en este caso es un faco con bomba peristáltica, disminuimos las velocidades y disminuimos la programación del pedal y los flujos. Introducimos un manipulador de corteza de cristalino, un instrumento mucho más romo, con menos cortante, y eliminamos de dentro del ojo el chopper, que es un instrumento cortante que es peligrosísimo ya en esta fase en la cual ya no hay un núcleo denso, ya hemos eliminado el núcleo denso. Ahora necesitamos irnos apoyando e ir manipulando tejidos cada vez más blandos y cada vez más delicados. Por tanto, tenemos que ir adecuando nuestra técnica quirúrgica a esos tejidos cada vez menos densos y más blandos. Seguimos aspirando, seguimos eliminando estos restos de córtex, de córtex y perinúcleo, que son los restos que todavía son lo suficientemente duros como para no ser aspirados con un irrigador aspirador, pero lo suficientemente blandos como para que pueda colapsar la cámara. Una vez eliminados, introducimos el irrigador aspirador propiamente dicho, en el cual ya no tenemos ultrasonido en la mano, es una pieza de mano en la cual hemos pasado a la siguiente fase, hemos cambiado la programación de la máquina, y ahora simplemente estamos aspirando y disecando los restos de corteza cristalina de la cápsula posterior. Hacemos un pequeño pulido, unas maniobras de pulido de la cápsula posterior con una energía moderada y procurando no enganchar la cápsula posterior. Pero sin embargo hacemos un pequeño pulido para eliminar esos restos y que quede la superficie de la cápsula posterior lo más pulida posible, y de esa manera el paciente consiga la mayor recuperación visual y la mejor agudeza visual. De nuevo vamos a pasar a la fase de implante de anillo de tensión capsular y de lente intraocular. Rellenamos con viscoelástico, esta vez dispersivo y de baja densidad, el complejo del saco capsular y cámara anterior del ojo. Introducimos un anillo de tensión capsular en todos los pacientes de 11 milímetros de diámetro. En un principio ponemos el estándar de 11, en caso de que fuera un ojo muy pequeño podríamos ponerlo de 10 y un ojo muy grande lo podríamos poner de 12 milímetros de diámetro. Utilizamos un sistema con 2 pinzas y luego una pinza de retina para depositarlo en el fondo del saco capsular, y debe quedar intrasacular este anillo. Este anillo nos permite dar mucha estabilidad a las lentes, nos da muchísima seguridad en el posoperatorio, evita
contracciones capsulares excesivas, evita hipermetropizaciones, ya que la lente cuando se contrae se pliega y se dobla hacia atrás y de repente se va hipermetropizando progresivamente, evita descentramientos y en caso de que haya que rotar la lente, extraerla, girarla, da muchísima más seguridad. Por tanto, es una seguridad extra, es el airbag de la lente intraocular, es una seguridad extra que yo en todos mis casos siempre quiero tenerla, porque me ha salvado de muchas complicaciones y de muchos problemas. Para mí es una seguridad ineludible en caso de cirugía de catarata o de extracción de cristalino transparente. Ahora vamos a implantar la lente intraocular que previamente hemos preparado con su inyector. Es una lente precargada. Esta lente es una lente monofocal plus. Son ese tipo de lentes que tienen una lente que es monofocal y un poquito más. Cambian un poco la distribución de la luz y en el centro, los 2 milímetros centrales, tienen una pequeña adición, una pequeña modificación en la óptica, en la aberración esférica de la óptica, con lo cual algo le ayuda al paciente de cerca. Normalmente se dice que tiene un foco de infinito a 66 centímetros. Le ayudan hasta 66 centímetros. En caso de pupilas pequeñas pueden ayudar un poquito más, hasta incluso 55. Vemos la lente implantada. En este caso ha quedado perfecta, la lente está dentro del saco capsular, estamos aspirando el viscoelástico que está por detrás de esta lente intraocular y ahora aspiramos el viscoelástico que está por delante para dejar toda la cámara libre de viscoelástico y no tener hipertensiones oculares en el postoperatorio inmediato. Como os decía, esta lente monofocal plus es muy útil puesto que genera muy pocos efectos disfotópsicos secundarios, prácticamente ninguno. La calidad visual, el MTF, el Model Transfer Format, es muy elevado, se parece prácticamente a una lente monofocal, pero algo pierde de MTF. Sin embargo, le ayuda al paciente, pues eso, a tener una agudeza visual razonable para ordenador. Normalmente pueden utilizar una pantalla 66 centímetros, pueden leer el móvil con letra grande y con buena luz a una distancia también de 60 centímetros, 50 y bastante, o sea, estirando mucho el brazo, pueden leer el cuadro de mandos del coche, o sea, les ayuda a ser algo más independiente de las gafas que una lente monofocal pura. Por tanto, es una muy buena elección para esos pacientes que quieren tener una muy buena agudeza visual, quieren tener una muy buena calidad visual, no quieren tener disfotopsias en el postoperatorio, que entiendo que esos son todos, y sin embargo no les importaría depender algo más de una gafa de cerca cuando están en casa, pero sin embargo para un restaurante a lo mejor o para viajar podrían hacerlo sin gafas, para hacer deporte, gente activa. Es una lente que tiene muchísima utilidad y que nosotros utilizamos mucho en nuestros pacientes dado el bajo perfil de disfotopsias y de aberraciones ópticas que genera. Hidratamos las incisiones y vemos cómo ha quedado perfectamente centrada la lente. Otro caso, en el cual es un paciente alto miope, vemos el fulgor pupilar típico de pacientes altos miopes, en el cual se aprecian focos de coridosis miópica. Vamos haciendo la cápsuloresis circular continua, igual que en el caso anterior, a 6 milímetros de diámetro total, teniendo mucho cuidado de que no se rasgue la cápsula anterior del todo, que no se nos desplace y que quede centrada en eje visual, puesto que esa va a ser lo que va a sujetar la lente intraocular durante todo el resto de su vida del paciente del postoperatorio. Expulsamos los restos de la cápsuloresis anterior, hacemos una hidrodisección cuidadosa en la cual separamos la corteza del cristalino de la cápsula posterior. Vemos cómo pasa esa ola que nos indica que ya ha habido disección de esa adherencia entre la cápsulorexis, entre la cápsula posterior y la corteza cristaliniana. Nos aseguramos que rota, que gira libremente, que el cristalino está ya muy liberado. Eso nos da una garantía, nos da mucha seguridad de que vamos a poder hacer la cirugía rápida, limpia y por su sitio. Rellenamos de viscoelástico de nuevo la cámara anterior, esta vez ya un viscoelástico dispersivo, puesto que el viscoelástico cohesivo nos ayuda a hacer buena cámara. En un caso miope no necesitamos tanta cohesividad del viscoelástico, puesto que tiene buena cámara por definición, es un ojo muy grande. Sin embargo, queremos un dispersivo que nos proteja muy bien ese endotelio durante la cirugía.
Si hay que rellenar varias veces, se hace. Introducimos el facoemulsificador por la incisión de 2,2 milímetros. Este sistema emite ultrasonidos en modo lineal y en modo torsional. Utilizamos una combinación de lineal y torsional para eliminar las partes más duras del cristalino. En este caso vamos al centro del cristalino, clavamos o empalamos el centro del cristalino, el núcleo cristaliniano, y procedemos a romperlo en diferentes fragmentos con la ayuda del facoemulsificador, que empala, que clava, que es como un taladro, y el chopper, que nos ayuda a partir en pequeños fragmentos ese cristalino. Una vez eliminado el núcleo cristaliniano, vamos a proceder a extraer el perinúcleo. Ese perinúcleo, en este caso, es duro, por tanto precisa de seguir manejando ultrasonidos, pero cambiamos la modalidad de aspiración, cambiamos la modalidad de trabajo para aspirar con más delicadeza, con más temple. Nos ayudamos de la mano accesoria para ir levantando pequeños fragmentos, pequeñas capas de cebolla de ese perinúcleo, con mucho cuidado de no romper la cápsula posterior. Una vez ya que hemos eliminado suficiente núcleo duro, cambiamos de programa al programa perinúcleo, que ya en este caso todos los parámetros, tanto de ultrasonidos como de irrigación como de aspiración, bajan. Ya el movimiento de nuestro pedal es mucho más lineal y mucho más suave. Cada movimiento que hacemos es mucho más suave. Entramos con un manipulador y desprendemos los fragmentos de cristalino que quedan adheridos al perinúcleo. Vamos desprendiendo esos fragmentos, vamos maniobrando con seguridad, y en el momento en el que vemos la oportunidad, disecamos con ayuda de este manipulador estos fragmentos o estos restos de perinúcleo adheridos al polo posterior, que tendría una forma de patata frita. Entonces esta técnica se llama chip, que es crear una patata frita, de crear un hueco, and flip. Ahora vamos a hacer el flip, que es dar la vuelta a estos restos de perinúcleo, los cuales estamos extrayendo de manera progresiva con la ayuda del facoemulsificador y del manipulador. Ahora estamos haciendo el flip, ahora, y con las dos manos vamos haciendo un flip de los fragmentos, dándoles la vuelta a los fragmentos, buscando la máxima seguridad, buscando siempre tener un colchón en la cápsula posterior. Ahí estaría el flip. Ese sería la vuelta que le estamos dando a los restos de perinúcleo. Vemos cómo los aspiramos y los vamos emulsificando con la ayuda de ultrasonido torsional, en este caso, con la mínima potencia de ultrasonido torsional necesaria para poder aspirarlos, ya que son duros. Sin la ayuda del ultrasonido no podríamos extraer estos pequeños fragmentos. Ahora vamos a la fase de irrigación, aspiración. Entonces, en este caso, vamos a aspirar los restos de corteza cristaliniana que nos quedan adheridos en la periferia del cristalino. Vemos cómo estamos aspirando estos restos blanditos ya de córtex cristaliniano. Entonces, en este caso, aspiramos los restos con la ayuda del irrigador aspirador. Vamos quitando restos cristalinianos con el irrigador aspirador, vamos puliendo muy bien toda la superficie. Vemos como es un ojo alto miope, en el cual el fulgor pupilar va cambiando de color porque el paciente tiene atrofias corioretinianas miópicas, y vemos cómo nos da una idea de que está la retina en su sitio, de que está todo bien, pero de que no todo el epitelio pigmentario de este paciente está sano, puesto que nos da esta imagen blanquecina en ocasiones y en ocasiones un color de fulgor pupilar normal, anaranjado. Quedan pequeños restos adheridos a la cápsula posterior, a veces quedan, entonces tenemos que intentar desprenderlos con la ayuda de un pulidor. Utilizamos viscoelástico y un pulidor, y vamos inyectando viscoelástico, tensando la cápsula y puliendo con mucho cuidado esta membrana, que tiene 5 micras y que en miopes es especialmente delicada,
y no podemos romperla. Entonces vamos intentando separar, que si se consigue finalmente, sí, se consigue, vemos ahí cómo consigo finalmente liberar esas adherencias, esas pequeñas opacidades finales que quedan de la cápsula posterior, evitando una capsulotomía con láser ya postoperatoria precoz. De esta manera, si conseguimos pulirlo en el quirófano, es mucho mejor. Vamos con el anillo de tensión capsular, como en todos nuestros casos. Procedemos al implante de este anillo de tensión capsular. Se trata de un anillo de 11 milímetros, que en miopes podría ser incluso de 12 si vemos que queda muy pequeño, queda muy flojo, que el ojo es muy grande, podría ser de 12, pero con el anillo estándar de 11 es suficiente para asegurar la estabilidad de la lente intraocular. Lo soltamos dentro del saco capsular siempre, eso es nuestra seguridad, es la maniobra de seguridad en estos casos. Bueno, en ocasiones las lentes utilizamos, como en el caso anterior, lente precargada, y en este caso la cargamos nosotros manualmente, la lente en el inyector. Vemos que se trata de una lente monofocal, es una lente monofocal en vista de la casa Bausch-Lomb, no tiene filtro amarillo, tiene un solo filtro ultravioleta en este caso. Una lente muy transparente, con mucho brillo, una lente que da muy buena calidad visual. Al tratarse de un paciente alto miope no nos podemos permitir nada de pérdida de luz, entonces le ponemos una lente que le genera una altísima transmisión luminosa. Son lentes hidrófobas, como todas las que ponemos en nuestra clínica, que se adhieren muy bien a la cápsula posterior del cristalino, se adhieren muy bien a los tejidos y son muy seguras, tanto si el paciente ha de padecer cirugías de desprendimiento de retina o vitrectomía con implante de gas intravítrea, o incluso son compatibles con silicona intravítrea. Preparamos el sistema de inyección de la lente intraocular, la desplazamos, vemos que corre bien, que no está pellizcada, y procedemos al implante de la lente intraocular. En este caso, introducimos dentro del ojo un manipulador que nos ayuda a estabilizar el ojo y vamos a implantar la lente dentro del ojo del paciente. Ampliamos ligeramente la incisión de 2,2 a 2,4 y en este caso nos viene muy bien esa ampliación para poder introducir la lente con mayor seguridad. Normalmente este tipo de lentes entran por incisión de 2,2, 2,4, pero en este caso nos queremos asegurar que la lente queda perfectamente introducida dentro del ojo. Entonces procedemos a introducir el sistema completo de inyección dentro del ojo y con mucho tacto vamos deslizando la lente al interior del globo ocular. En este caso vemos que la lente entra, vemos que el sistema ha entrado perfectamente, la colocamos dentro del saco capsular. La lente queda perfectamente adaptada, no se rompe nada dentro del ojo, la cápsula aguanta perfectamente, el anillo de tensión capsular también nos ha ayudado a estabilizar la lente, ya que no se nos rompa la zónula. Aspiramos los restos de viscoelástico detrás de la lente intraocular. Vemos otra vez el característico fulgor del paciente alto miope con atrofias miópicas en el epitelio pigmentario. Aspiramos todos los restos de viscoelástico y dejamos la lente intraocular perfectamente centrada y colocada en el eje visual. Como decía, este tipo de lentes hidrófobas son mucho más seguras que las lentes hidrofílicas. Las propiedades ópticas del material hidrófobo teóricamente son un poquito peores, por eso se han utilizado lentes hidrofílicas en el pasado, pero actualmente ya no hay ninguna excusa con los nuevos materiales para no utilizar lentes hidrófobas. Entonces nosotros utilizamos en todos los pacientes lente hidrófoba, dada la seguridad y la adherencia de la lente a los tejidos, lo cual le confiere muchísima más estabilidad a largo plazo. Eso sumado al anillo de tensión capsular y a una rexis, que veis como justo la rexis tiene el tamaño de la óptica, que tiene que cabalgar un poquito esa rexis por la óptica, hace que esa lente quede completamente empaquetada, completamente, digamos, como si fuera un
un paquete al vacío dentro del ojo y queda perfectamente empaquetada y centrada. Y una estabilidad rotacional y una estabilidad posicional elevadísima. Con estas lentes es dificilísimo que se muevan. Y además aguantaría pues una cirugía de desprendimiento de retina, una cirugía de mácula, una cirugía con gas o con silicona en aceite intraocular. Por tanto, creemos que es la mejor opción este tipo de lente hidrófoba en pacientes altos miopes. Bueno, hidratamos las incisiones con líquido. En este otro caso, es un paciente en el cual vamos a hacer una cirugía de extracción de cristalino transparente. Es un paciente que tiene buen fulgor pupilar y la lente que vamos a implantar es una moderna lente EDOF. Las lentes EDOF son unas lentes que dan mayor profundidad de foco. Son lentes de foco extendido, Extended Depth of Focus. Vemos las diferentes fases que os vamos a mostrar durante la cirugía. Hacemos la hidrodisección y la hidrodelineación del paciente. Vemos cómo separamos los tejidos, separamos el cristalino de la cápsula posterior, el córtex de la cápsula posterior, y ahora hacemos una separación del núcleo y del perinúcleo. Vemos el característico anillo dorado que nos indica, ahí tenemos el anillo dorado, que nos indica que el núcleo y el perinúcleo han sido separados. Eso sería la hidrodelineación, separación entre núcleo y perinúcleo. La hidrodisección sería la separación entre cristalino y corteza cristaliniana. Vamos haciendo unas maniobras de disección y de separación. Ahora vamos a pasar a la fase de facoemulsificación. Vamos a aspirar todos esos fragmentos que hemos separado. Rellenamos el ojo de viscoelástico con el facoemulsificador cristaliniano y con ayuda de ultrasonido, tanto torsional como lineal, aspiramos esa parte, ese material cristaliniano central denso. Una vez aspirado el material denso, vamos al material más blando. Vemos que es un cristalino muy blando, vemos que es un cristalino que hay que tener especial cuidado. Vemos como el perinúcleo se quiere venir todo junto, pero hay que llevárselo con mucho cuidado, puesto que en estos casos es fácil romper la cápsula posterior y en este caso sería una desgracia, porque es un paciente que se está extrayendo el cristalino transparente. Es un paciente que no quiere tener, que no se tolera la mínima complicación, en ningún caso, pero especialmente en un paciente que se opera de extracción de cristalino transparente. Nos ayudamos del manipulador con los parámetros del facoemulsificador ya en perinúcleo, aspiramos los restos nucleares, vemos cómo vamos llevándonos los restos de corteza de cristalino. Esto sería todo el perinúcleo, que lo aspiramos con la ayuda de ultrasonidos, porque no se puede aspirar con un irrigador aspirador. Ahora, esto que nos queda ya sí. Esta parte es la corteza del cristalino, que está especialmente adherida a la cápsula posterior, y mediante el sistema de irrigación-aspiración vamos a proceder a aspirar esos restos de corteza de cristalino. Hemos visto un montaje de la lente intraocular que vamos a poner. Esta sería la lente EDOF. Fijaros que es una lente que tiene filtro 450 nanómetros y que en el centro de la óptica tiene una pequeña elevación de unos 20 micras de elevación, que corresponde a un prisma poligonal que le da al paciente esa capacidad para ver de lejos y de cerca, le da el foco extendido. Bueno, introducimos el irrigador aspirador y un manipulador y vemos cómo está especialmente adherido, típico de paciente con cristalino transparente. El tejido está especialmente adherido. Vemos cómo tenemos que ayudarnos con dos manos y cómo nos ayudamos con el manipulador y el irrigador aspirador. Este irrigador aspirador tiene una punta de silicona muy blandita y una funda de silicona, todo para poder rozar la cápsula posterior sin romperla. Dado que es un paciente joven, es un paciente con los tejidos especialmente blandos, vemos cómo son un poquito gomosos, hay unas adherencias especiales, tenemos que hacer unas disecciones un poquito especiales. Las maniobras son enérgicas en este caso para poder disecar y separar los tejidos adheridos. Vemos aquí cómo ya hemos conseguido pulir perfectamente, vemos la casuloresis circular continua también de un tamaño adecuado y vemos cómo hemos conseguido extraer todos los restos de cristalino. Se ve perfectamente la rexis, el ojo en afaquia, entra una pequeña burbuja de aire, pero bueno, no es importante. Con el pulidor intentamos separar algunos restos fibróticos, algunas fibras de cristalino que nos quedan, que son difíciles de aspirar.
pero estamos intentando pulirlas con el pulidor y con la ayuda del viscoelástico y el pulidor. Rellenamos el ojo con este gel viscoelástico dispersivo, puesto que para el implante de lente utilizamos un gel viscoelástico de baja densidad y que nos proteja bien el endotelio y nos haga una cámara razonable, pero el ojo ya tiene buena profundidad de cámara anterior, por tanto no precisa un viscoelástico cohesivo, es mejor un dispersivo que nos permite maniobrar mejor, que nos permite manipular la lente mucho mejor. Como en todos nuestros pacientes, vamos a introducir el anillo de tensión capsular. Este anillo se introduce por la incisión de 2,2 milímetros y se coloca dentro del globo ocular. Es un anillo de 11 milímetros, que es el estándar nuestro. Lo colocamos asegurándonos muy bien que penetra dentro del saco capsular. Con la ayuda de una pinza colibrí y una Kellman vamos haciendo las maniobras pertinentes, nos aseguramos, vemos perfectamente cómo está separando la rexis y cómo empuja la rexis, lo cual nos indica que está en el sitio adecuado, cómo monta un poquito sobre la rexis. Ahora utilizamos una pinza de retina, normalmente utilizamos las de retina muy largas, para poder introducir este anillo dentro de la cápsula posterior y estar seguros que lo liberamos dentro del saco capsular. Una vez introducido el anillo dentro del saco capsular, vamos a proceder al implante de lente intraocular. La lente intraocular que vamos a introducir es una lente EDOF con tinte y filtro 450. La preparamos en su cartucho y vemos cómo hay que colocarla de una manera específica para que se pliegue y las patas entren en la posición adecuada. Es muy importante no manipular la óptica, entonces utilizamos somos muy cuidadosos, y luego unas puntas de silicona especiales para no dañar la óptica a la hora de introducirla en el inyector. Bueno, en estas imágenes vemos cómo se realiza la maniobra de implante y la maniobra de aspirado y centrado de la lente viscoelástico. Vemos ahí el prisma poligonal que tiene esta lente y vemos que además se trata de una lente tórica. Vemos las marcas de toricidad de esta lente. Bueno, a través del inyector la vamos deslizando la lente y la colocamos dentro del globo ocular del paciente. Utilizamos una maniobra de presión-contrapresión del ojo con la ayuda del manipulador y del inyector. Esta lente no queremos ampliar nada la incisión, entonces la introducimos haciendo una presión-contrapresión y queda perfectamente introducida dentro del ojo. Vemos las marcas de toricidad de la lente y vemos cómo la lente se despliega de una manera suave dentro del saco capsular. Realizamos una serie de maniobras rotativas para asegurar que las patas de la lente se despliegan dentro del globo ocular. Aspiramos el viscoelástico, los restos viscoelásticos que nos habíamos dejado en cámara anterior, aspiramos todos estos restos de viscoelástico y vamos situando las marcas de toricidad en el eje más curvo, puesto que estas lentes intraoculares, todas las lentes intraoculares por convenio vienen con cilindro positivo. Entonces nosotros tenemos que introducir la lente en el eje curvo de esa córnea. Tenemos que medirlo muy bien, el eje curvo, con todos los aparatos de consulta, tanto con Pentacam, como con EOL Master, como con iTrace, como con topógrafo de Plácido, y todo eso lo tenemos que trasladar al ojo del paciente. Es importante medirle, tener en cuenta que se le mide sentado y se le opera tumbado, por tanto hay una exciclotorsión natural al tumbarse. Esa exciclotorsión hay que compensarla con la cirugía, entonces utilizamos una serie de sistemas para compensar la exciclotorsión, ya que hay pacientes que exciclotorsionan 1 grado y pacientes que exciclotorsionan 10 o 20 grados, y eso tendría importantes implicaciones en la refracción final del paciente. Vemos aquí cómo estamos transformando las medidas de consulta con el sistema Berión al globo ocular del paciente. Vemos que la lente la vamos a poner a 85 grados, estamos haciéndonos unas marcas electrónicas, aunque no es absolutamente imprescindible hacer estas marcas, nosotros las hacemos siempre por seguridad,
dado que el software al final de la cirugía es posible que se pierda, es posible que con una hemorragia, con edema conjuntival, con el cambio de los vasos, con cualquier problema, se pierda. Entonces nosotros tenemos ya nuestras marcas, nuestro eje tórico, nuestro eje curvo, al cual vamos a implantar la lente intraocular. En este caso estamos vamos a hacer una cirugía con implante de una lente intraocular monofocal tórica. Tenemos el eje del paciente marcado perfectamente, el eje curvo del paciente. Hemos hecho la paracentesis de cámara anterior y ahora vamos a hacer la incisión principal. Se trata de una incisión de 2,2 milímetros con bisturí calibrado y nos ayudamos de la paracentesis para que no se nos mueva el globo ocular y para poder realmente hacer esta incisión. Hemos rellenado el ojo con anestésico y ahora vamos a poner viscoelástico de alta densidad. Viscoelástico de alta densidad que nos permite manejar mejor la cámara anterior, que nos permite tener un globo ocular más entero y que nos permite manipular el polo anterior con mayor seguridad. Vamos a hacer la incisión a través de 2,2 milímetros en limbo corneoescleral. Muy bien, a través de esa pequeña incisión de 2,2 milímetros y de 1,2, que es la de la paracentesis accesoria, introducimos los instrumentos. En este caso vamos a hacer la rexis, una rexis circular continua de 6 milímetros de diámetro. Nos centramos muy bien con el microscopio, vemos nuestras marcas de toricidad al eje curvo, que sería 85 grados en este caso, y estamos completamente seguros de que esas son nuestras marcas, no tenemos ninguna duda. Introducimos la pinza de Otrata, hacemos una incisión en la cápsula anterior del cristalino y a través de una maniobra hábil desgarramos 3 milímetros hacia un lado y 3 milímetros hacia el otro. Seguimos la rexis circular continua compensando la presión vítrea que ejerce por detrás, la presión positiva vítrea, para que no se nos desgarre completamente la cápsula anterior del cristalino. Nos ayudamos de la mano accesoria para mantener el globo ocular en la posición adecuada. Vemos cómo ha quedado perfectamente centrada la rexis circular continua. Expulsamos los restos de cristaloides anterior por la incisión. Vemos ahí nuestra marca sobre el tejido blando cristaliniano. Vamos a hacer la hidrodisección. Separamos el córtex, vemos la ola que ha pasado, esa ola, separamos el córtex de la cápsula posterior y hacemos la hidrodelineación. Vemos el anillo dorado, cómo separamos el núcleo cristaliniano del perinúcleo. Hacemos una serie de maniobras de disección para asegurarnos que rota libremente ese cristalino dentro del globo ocular. Estamos moviendo el cristalino, estamos asegurándonos que rota libremente. Vamos a pasar a la fase de facoemulsificación con un facoemulsificador por incisión de 2,2 milímetros. Últimamente utilizamos sistemas de bomba peristáltica, porque han evolucionado mucho, han mejorado respecto a los antiguos y son muy rápidos, muy potentes y muy seguros. Por tanto, no hay excusa para no utilizar un sistema de bomba peristáltica de los último modelo, que en este caso es el Alcon Centurion, que me encanta cómo funciona. Aspiramos los restos cristalinianos y realizamos una maniobra de karate chop. Clavamos en el centro del cristalino el facoemulsificador y rompemos el cristalino en fragmentos. Una vez roto en fragmentos, aprovechamos para llevarnos los más importantes. Rotamos el cristalino y volvemos a romper ese cristalino con la ayuda del chopper y del facoemulsificador. Hemos dicho que trabajamos por la incisión de 2,2 milímetros. Con la mano accesoria tenemos un chopper que corta, es un gancho, pero que tiene corte y nos ayuda también a diseccionar esa parte dura del cristalino. Ahora estamos con el perinúcleo. Vemos cómo ese perinúcleo lo vamos rompiendo, lo vamos liberando, lo vamos emulsificando y vemos cómo estamos desgarrando el tejido con la ayuda del chopper. Ahora, con mucho cuidado, vamos separando el perinúcleo de la corteza. Cambiamos a instrumental menos agresivo, un instrumental manipulador que nos permite manipular con mayor seguridad los tejidos sin romperlos. Seguimos con ultrasonidos porque todavía es lo suficientemente duro este tejido como para que no pueda ser aspirado con un irrigador aspirador.
Ahora, con una maniobra exquisita y con un cuidado exquisito, liberando muy bien todas las adherencias posteriores, vamos asegurándonos de que nos llevamos todos los restos de perinúcleo. Una vez eliminados los restos de perinúcleo, vamos a proceder a aspirar los restos de corteza, el córtex. Para ello, quitamos el sistema de ultrasonidos e utilizamos, en este caso, un sistema de irrigación-aspiración sin ultrasonidos, por la misma incisión de 2,2 milímetros, una incisión estanca para este tipo de instrumental, y un instrumental que tiene un pulidor en la punta, una punta de silicona muy blandita, perfectamente pulida y perfectamente adaptada al trabajo que vamos a hacer, que es retirar los restos de córtex que quedan dentro del ojo. Vamos aspirando pequeños restos, ya una vez que tenemos el aspirador preparado, aspiramos estos pequeños restos realmente adheridos a la cápsula posterior, pero veis que a pesar de estar muy adheridos, con habilidad y con estas maniobras de disección, somos capaces de separarlos del fondo de la cápsula posterior y disecarlos suavemente. Hacemos unas maniobras de disección aspirando muy poquito, maniobras de pulido de cápsula posterior, se pueden hacer con este sistema que también lo permite, y nos retiramos. Una vez aspirados todos los restos, vemos la capsulorhexis perfectamente centrada, perfectamente en su sitio, vemos nuestras marcas de toricidad, hacemos un pequeño pulido con una cánula pulidora y con viscoelástico, a la que vamos rellenando, vamos puliendo y rellenando. ¿Veis cómo hemos rellenado el ojo? Mientras pulíamos, hemos rellenado el ojo de viscoelástico. Vamos a proceder al implante del anillo de tensión capsular, como en todos nuestros pacientes. Anillo estándar de 11 milímetros que entra dentro de la cápsula posterior del cristalino. Lo vamos metiendo, vemos cómo cabalga sobre esa cápsula posterior y como tenemos nuestras marcas de toricidad al eje curvo. Hemos dicho que siempre marcamos el eje curvo, que es el eje donde nuestras lentes intraoculares con cilindro positivo hay que implantarlas, porque van al eje curvo. En gafa normalmente se implanta cilindro negativo al eje plano, en intraocular implantamos cilindro positivo a eje curvo normalmente. Es por convenio, pero lo hacemos así. Las lentes las pedimos con cilindro positivo y las implantamos al eje curvo, muy importante. Y vamos a proceder a introducir la lente intraocular dentro del ojo del paciente. Vamos con la lente para dentro del globo ocular del paciente. Ok, ahí viene la lente, pero se está dando la vuelta, y al hop, la lente se dio la vuelta. Vemos cómo se nos ha dado la vuelta a la lente y eso es un problema. Es un problema porque estas lentes son lentes esféricas que tienen cara. Entonces las lentes deben rotar, deben poder rotar las patas, deben permitir una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Hemos introducido la lente y hemos visto que no, que en este caso la lente, dado la manipulación, la carga, la recarga, se ha rotado. Aunque el aspecto es buenísimo, pero está al revés en este caso. Entonces tenemos que proceder, veis ahí, a hacer una maniobra de vuelta de lente intraocular dentro del ojo. Es una maniobra en la cual damos la vuelta a la lente intraocular con un cuidado exquisito de no romper la cápsula, de no desgarrar el iris, de no desgarrar nada, de colocar la lente en su sitio en el saco capsular, que vemos que se ha conseguido perfectamente. Es una lente bastante grande en este caso y es una lente que queda colocada dentro del saco capsular. Ahora está orientada a 90 grados respecto al eje al que tiene que quedar. Vemos nuestras marcas de orientación y la lente tiene unas marcas de toricidad muy finas, que en este caso son difíciles de ver. Yo las veo en quirófano, pero este tipo de lente es muy fina y es difícil de ver. Bueno, vemos que no ha pasado nada, que la lente aguanta muy bien y ahora está orientada a sus marcas. Con muchísima dificultad se pueden llegar a observar desde aquí en esta grabación esas marcas, pero ya os digo yo que están orientadas a su eje. Las marcas corneales con violeta de genciana las vemos, que las hemos hecho nosotros, y las marcas de la lente ahí están, pero son difíciles de ver en la grabación. Aspiramos el material viscoelástico por debajo de la lente con mucha delicadeza y con mucho cuidado,
confirmamos que no tenemos edema corneal, confirmamos que la córnea no se ha dañado nada, que ha aguantado perfectamente. Esa maniobra es una maniobra lo suficientemente fina como para poder dar la vuelta de lente dentro del ojo sin dañar ninguna parte del tejido. La lente queda orientada de tal manera que podría rotar en sentido de las agujas del reloj. Aspiramos todo el material viscoelástico de los bordes de la lente intraocular y nos aseguramos que las marcas de toricidad quedan al eje adecuado. La lente queda centradísima en el ojo y perfectamente situada en posición para corregir el cilindro corneal elevado en este caso. Vemos las marcas que hemos hecho a nuestro eje adecuado, que es el eje al que nosotros queremos implantar la lente, que en este caso eran 85 grados, si no recuerdo mal. Pero no ha cambiado nada, no necesito volver a comprobarlo porque ya las tengo marcadas desde el principio de la cirugía. Veis ahora cómo cambian los vasos, cómo hay edema edema corneal periférico, cómo los vasos cambian un poquito. Entonces, bueno, puede ser que en ocasiones esto ahora en la segunda fase de la cirugía, en la fase final, cambie y pierdas tus marcas referenciales. Por tanto, es mucho mejor marcarla previamente, a pesar de tener sistemas electrónicos, sistemas automáticos. Yo me hago siempre unas marcas de seguridad. Utilizamos un sistema bimanual y por un lado aspiramos y por otro irrigamos para todos estos pequeños restos eliminarlos. Una vez que hemos pulido muy bien, hemos limpiado muy bien, hemos eliminado todos los restos, nuestra lente tórica está alineada al eje adecuado, procedemos a la hidratación de las incisiones con BSS y con antibiótico. Hidratamos la incisión principal de 2,2 milímetros, pero vemos que nuestra lente es completamente estable, no se gira, no se rota, mantiene muy bien la posición y las marcas ahora sí se quieren apreciar. Ahora se quiere apreciar un poquito la marca de toricidad. Se aprecia que está colocada al eje adecuado y colocada en la posición correcta. Vamos a comprobar, bueno, implantamos el sistema Varian, movemos un poquito la lente y con el sistema Varian otra vez confirmamos que sí, que efectivamente la lente está colocada en el eje adecuado, que son los 85 grados. Procedemos a centrarla un pelín, a centrar la lente en el saco capsular y a ponerla en la posición exacta, en los grados exactos que nosotros creemos que tiene que llevar para que quede centrada tanto en el eje visual como en el eje curvo astigmático del paciente. Estas burbujas desaparecerán solas en el postoperatorio inmediato. Finalmente, el paciente quedaría perfectamente operado y con una agudeza visual muy alta, con su astigmatismo perfectamente corregido. Bueno, espero que os haya gustado. Hemos visto varios ejemplos de lentes EDOF, lentes monofocal plus y lentes monofocal y monofocal tórica. En todos los casos, os he presentado unos casos de éxito en los cuales los pacientes han recuperado una muy buena agudeza visual en todos los casos, las lentes han quedado perfectamente centradas en todos los casos. Nosotros ahora mismo como lente de elección tenemos la lente EDOF, que es una lente de foco extendido, Extended Depth of Focus, con la cual el paciente tiene muy pocas disfotopsias o prácticamente ninguna, una muy buena agudeza visual de lejos, casi comparable a la de una monofocal, una calidad visual en MTF un poquito más baja que la lente monofocal, pero muy buena, muy superior a la de la lente multifocal, un nivel de disfotopsias bajísimo, prácticamente ausente, y una calidad visual muy importante que nos permite tener un elevado grado de satisfacción con nuestros pacientes. Muchas gracias por atender. Un saludo.